Fernando, te quiero preguntar por, bueno, los recientes y exitosos Juegos Olímpicos. ¿Crees tú que darán un impulso a los 3 años de gobierno que le restan a Macron? Sí, creo que el ambiente festivo de los Juegos Olímpicos, creo que la buena organización, el hecho de que no se haya presentado realmente ningún percance, genera un ambiente de optimismo, como en muchos otros eventos deportivos se ha comparado y se ha hablado mucho de lo que significó también la Copa del Mundo de 1998 en ese sentido. Y es claro que hay un optimismo que sin duda alguna, o del que sin duda alguna va a seguir disfrutando el jefe del Estado, que ha posado con los atletas, que se ha tomado fotos con las medallas, que va a organizar un recibimiento para los atletas en el arco, en los Campos Elíseos hacia el Arco del Triunfo. Entonces, sin duda alguna, sí hay una serie de recuperación política normal en estos casos de parte del jefe de Estado, que sin duda alguna le representa un oxígeno para los 3 años que quedan y sobre todo en este momento particular. Bueno, buenas noticias entonces para Macron, al parecer, según tu opinión. Y al parecer también el proceso político, bueno, parece continuar bloqueado. ¿Cuál crees tú que será la salida para encontrar al nuevo primer ministro? Porque aún hay muchas diferencias entre las tres coaliciones gobernantes. Sí, de entrada hay que señalar que esto se trató de una tregua unilateral, es decir, fue Macron quien dijo que iba a ser una tregua. Sin embargo, es una falsa tregua en el sentido que igual vimos la vida política sigue transcurriendo, el campo de la izquierda durante estas 2 o 3 semanas siguió tratando de construir una opinión favorable a su candidatura a primer ministra, a Lucy Castells, y sin embargo también hay otros hechos políticos sobre los cuales el jefe de Estado también avanza y la coalición de gobierno también se ha visto beneficiada, como lo señalábamos anteriormente. En este momento el escenario sigue bastante enredado porque en efecto es claro que el poder de nominación del primer ministro corresponde única y exclusivamente al presidente. Es decir, por más que la tradición política de Francia indica que es la mayoría en cabeza de la Asamblea Nacional, cuya figura ocupa el cargo de primer ministro, la Constitución es clara en decir es el presidente de la República quien nombra el primero o la primera ministra. Entonces no hay nada realmente en la Constitución que obligue a Macron a nombrar una persona u otra, y es el juego político el que determina a quién va a nombrar, y es el juego político lo que hoy sigue totalmente o prácticamente enrocado, y donde sin duda alguna la decisión de Emmanuel Macron se juega en dos sentidos, casi que en tres, pero en realidad solamente en dos. O nombran la primer ministra propuesta por el Nuevo Frente Popular, que es la coalición que llegó primera en las elecciones a la Asamblea Nacional, aún sin una mayoría absoluta, o nombra a alguien de la centroderecha o de la derecha moderada, ¿cierto?, de los republicanos, que parece ser hoy el escenario más posible sobre la base de construir una coalición de gobierno con los republicanos, que ha sido el gran objetivo de Macron en los últimos 2 años y que hasta ahora no lo ha logrado, pero que eventualmente nombrando un primer ministro o una primera ministra, se empezó a hablar, por ejemplo, de Valérie Pécresse, la presidenta de la región de Île-de-France, puede eventualmente construir una coalición en ese sentido, dejar de lado a la izquierda y digamos que buscar también darle un golpe a la extrema derecha con un movimiento en ese sentido. Acá tenemos, como tú muy bien decías, dos posiciones que podrían ser una salida a este bloqueo que están bien enfrentadas. Por un lado, las posibilidades de la economista Lucy Castells, nominada por el Nuevo Frente Popular, y por otro lado, esta idea de Macron de formar una alianza con la derecha tradicional para poder lograr una coalición y finalmente también elegir un primer ministro desde esa dimensión. ¿Cuál crees tú que de estas dos ideas o propuestas va a finalmente dominar y de dónde va a salir el primer ministro, entendiendo lo que tú, como muy bien decías, es el presidente quien hace esta elección? Claro, como lo digo, eso es un término en el que los constitucionalistas insisten mucho. No es una elección, es una nominación. Es el presidente quien nombra el primero a la primera ministra y en últimas se define a partir de cómo se haya configurado el juego político o de cómo se prevea que se ha configurado el juego político hacia la Asamblea Nacional. Y lo cierto es que hoy es mucho más posible, a partir de lo que han dicho los diputados macronistas, a partir también de lo que han dicho los diputados republicanos, que esa coalición tenga muchas más posibilidades de formarse, respaldando también o siendo una coalición de la mayoría presidencial o del presidente de la República, que nombrar un primer ministro opositor, en este caso la primera ministra propuesta por el Nuevo Frente Popular. Entonces, de alguna manera, no, yo no digo, no creo que estamos 50-50,
Creo que la decisión política de Macron ha sido clara, creo que ha sido bastante explícito en decir que no quiere nombrar un primer ministro del nuevo Frente Popular, así que creo que lo más posible es que se termine de configurar una alianza de centro derecha y de derecha con los republicanos. ¿Y esa alianza de la que tú hablas le daría la tranquilidad a Macron respecto del favoritismo popular para continuar tranquilamente los años que le quedan? Yo creo que le da una tranquilidad y una estabilidad en términos del desarrollo de una agenda legislativa dentro de la Asamblea Nacional. Sin embargo, lo que es claro y lo que todo el mundo sabe es que Emmanuel Macron perdió 3 elecciones seguidas, perdió las elecciones europeas, perdió la primera vuelta y luego perdió la segunda vuelta. Y sí es difícil explicarle a los ciudadanos que el partido que quedó de segundo en las elecciones va a gobernar con el partido que quedó de cuarto y que el partido que quedó de primero y que el que quedó de tercero, o sea, el nuevo Frente Popular y la extrema derecha, no entran en esa configuración. Es propio de la institucionalidad, lo permite la Constitución, pero es algo que es muy difícil de transmitir a la ciudadanía, una ciudadanía que hoy se encuentra optimista, que hoy no quiere pensar mucho en quién es el primero o la primera ministra, Ujú. pero es una ciudadanía que ha rechazado la política de Emmanuel Macron, que ha votado en contra del continuismo de esta política y no deja de ser bastante arriesgado querer prolongarla en contra de lo que fueron los resultados de las elecciones.